tanto del ámbito tanto del ámbito de la intervención comunitaria en el ámbito de la salud, servicios sociales, etc. Bueno, pues voy a muy brevemente agradecer a Belén, a Tamara y a Elisa y a Javier y a toda la gente que en general forma parte de este primer curso que se hace en la Universidad de Zaragoza sobre acción comunitaria. Ahora se llaman enseñanza específica de formación, es un título muy largo, pero básicamente es un curso de 25 horas de un crédito, es decir, es un título oficial de la Universidad de Zaragoza dedicado a la acción comunitaria. Entonces, ¿qué mejor manera de inaugurar un curso? Porque esta primera sesión era acceso libre para que podáis venir personas que no estáis inscritas en el curso y hay aquí también personas que estabais inscritas, no estáis inscritas. ¿Qué mejor manera que traer siempre pues, a una persona que pueda hacer una apertura desde el punto de vista del conocimiento experto? Y por eso Elisa Esteban, que es también directora del curso, os va a presentar a Javier. Espero que disfrutéis y bueno, pues habrá una intervención de una media, 25 minutos, media hora, y luego va a haber un turno de preguntas que espero que aprovechemos todas, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, para contamos con la participación de Javier Gallego, para quien no lo conozcamos, digo algunas ideas, algunas pinceladas de su biografía, que es bastante extensa y demás, pero bueno, médico especialista en salud pública, lleva más de 35 años trabajando en educación y promoción de la salud en el gobierno de Aragón, recientemente jubilado, ha impulsado diferentes redes, ¿no? Destaca, por ejemplo, la red aragonesa de proyectos de promoción de la salud o la red aragonesa de escuelas promotoras de salud. También ha promovido la red de la Escuela de Salud de Aragón, ha participado en iniciativas tan interesantes de promoción de la salud como Cine y Salud, ¿no? Que es el uso del cine como recurso para la promoción para la educación para la salud, o la iniciativa Pantallas Sanas. También impulsó la estrategia de atención comunitaria y la atención primaria de salud en Aragón. Es miembro del Grupo Asesor Externo de la OMS, de la UNESCO, para la elaboración de estándares globales de escuelas promotoras de salud. Y bueno, ha estado implicado durante mucho tiempo en procesos de formación y promoción de la salud. También en estos momentos, junto a Ángel Navarro, está colaborando en el MOOC, Escuelas Promotoras de Salud, del Ministerio de Educación. Y actualmente es codirector de la revista de comunidad del Servicio de Medicina de Familia y Comunitaria, dedicada a salud comunitaria. Ya, sin más dilación, os dejo con la charla de Javier. Como ha explicado Xavier, una media orilla y luego tendremos un turno a preguntar. Bueno, gracias Elisa y Xavier por esta invitación, que siempre es interesante hablar un poco de tu experiencia, sobre todo a estudiantes tan motivados y con tantas ganas, ¿no? Para mí el venir a esta facultad es también un reto porque nosotros hemos trabajado mucho con trabajo social. Trabajo social es una punta de lanza muy importante en la acción comunitaria y en la salud comunitaria, y siempre hemos tenido muy buena relación con los profesores y el profesorado de esta casa. En este rato, como esta es la apertura de un curso, casi me gustaría crear más interrogantes que respuestas. Entonces, por eso quizá voy a hacer algo muy panorámico. He procurado que sea bastante visual, porque lo que me interesa es que tengáis una panorámica del marco de lo que se entiende por salud, por determinantes de la salud, por salud comunitaria, y un poco cómo se puede hacer la acción. Afortunadamente ahora hay muchas herramientas, hay muchas metodologías que no vamos a profundizar en ellas, pero sí sería un poco saber que existen, o sea, tener un poco un repertorio, porque luego las personas que estéis en el curso vais a trabajar más en profundidad. Por tanto, no quiero también, aquí también hay docentes del curso, no quiero estropearles la docencia, porque a veces cuando abres, tú puedes a veces confundir. Yo creo que es verdad que como decía el Principito, las palabras son fuente de malentendido y muchas veces estamos hablando de conceptos que se entienden de forma distinta por unas personas y por otras. Pero lo importante es entendernos y ver qué hay detrás. Bien, para hablar de salud,
Lo primero, Pues, esta. ¿No? digamos, el primer aspecto que quería tocar es de qué salud estamos hablando, porque es verdad que la palabra salud es una palabra muy polisémica, muy difícil de... Cada uno entiende muchas cosas y de hecho a veces la palabra salud ahora se utiliza más como un eufemismo de la enfermedad. Tengo un problema de salud, es que estoy enfermo. Y... ¿Ya? Vale. Entonces, por eso el primer punto de partida es desde qué concepción de salud estamos hablando. No estamos hablando de la enfermedad. Yo creo que siempre es bueno recordar la definición que dio la Organización Mundial de la Salud como un estado de bienestar. Yo creo que es importante a mí me gusta, la palabra estado ha sido muy criticada, pero la palabra bienestar habla mucho de la subjetividad, que implica mucho la subjetividad de las poblaciones, de las comunidades. O sea, que cada comunidad puede tener una concepción de salud distinta. También luego, posteriormente, se ha hablado que la salud es una capacidad para desarrollar el propio potencial personal y que es un recurso para la vida. Es decir, esto va un poco en contra de lo que se llama el salutismo. O sea, que parece que hay que tener cuerpos perfectos, hay que comprar determinadas cosas porque la salud es un bien de consumo. Digamos, esto se alejaría. Y por último, la última definición es la que está en la Ley de Salud Pública de España, es una definición que a mí me gusta mucho, que habla de que es una forma de vivir autónoma, solidaria y gozosa. Esta definición la hizo primero pues, Jordi Gol en el año 78 en un Congreso de Médicos y Biólogos de Lengua Catalana y ha sido la que se ha aceptado porque tiene esas tres dimensiones que yo creo que son muy interesantes. Bien, esto nos da pie, ya sabemos que no estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de salud. Y hay un aspecto muy importante que son los determinantes de salud. ¿Qué es lo que determina que una persona esté sana o está enferma, o una población, o unas comunidades? Ha habido mucho avance en este aspecto y desde la LONDE, que en el año 74 atribuyó, o sea, que al principio se piensa, bueno, pues el sistema sanitario es el que cuida la salud, pues nada más lejos. O sea, si veis ahí en esa figura, el sistema de atención médica, digamos que cubre el 10%, digamos, del desarrollo de la salud. La mayor parte tiene que ver con factores sociales y económicos, con el entorno físico y con los comportamientos relacionados con la salud. Y a la vez todo eso, esos determinantes de salud están muy ligados a lo que se llaman los determinantes sociales de la salud. Es decir, que realmente las condiciones sociales, las condiciones de vida, cómo tienes tu vivienda, qué condiciones de trabajo, cómo es tu barrio, influyen poderosamente en tu salud. Y por eso se creó, ahí tenéis el marco que definió la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, donde habla de que hay determinantes estructurales, habla también de unos ejes de desigualdad, que son los que muchas veces están hablando desde clase social, género, edad, situación funcional, es decir, hay una serie de ejes y luego están los recursos materiales o las condiciones de vida en las que uno vive. Esto ha habido un gran debate sobre los determinantes sociales de la salud y también es muy conocida este modelo que es el que se llama de capas de cebolla de Whitehead y Dahlgren, que habla como, pues que digamos la primera capa serían los factores personales, donde a veces está lo que es la biología y digamos la parte más biomédica, que ahí es donde se centra la atención biomédica, y hay un aspecto que tiene que ver entre las redes sociales y lo que es comunitario, los estilos de vida, toda esa franja que hay es lo que atiende, digamos, la salud comunitaria, que es el área de intervención. Y la parte más externa de condiciones generales de educación, trabajo, desempleo, serían condicionantes estructurales, donde ahí se pueden aplicar políticas públicas de salud para actuar sobre ellos. Entonces, digamos que ahí nos marca un poco una forma de trabajar. La definición de promoción de salud se hizo en el año 86 en la Carta de Ottawa
y fue un consenso en la cual se habla de que hay 5 estrategias clave. Y si las veis ahí, está, por supuesto, la acción comunitaria, es uno de los elementos clave. Por supuesto, el desarrollar habilidades personales para desarrollar ese nivel de empoderamiento, el crear entornos favorables, entornos favorecedores, y la reorientación de los servicios. Y luego, si veis, el círculo exterior es la creación de políticas públicas. Esta es una metáfora un poco industrial porque es como una especie de locomotora. O sea, pues los canadienses tenían esta metáfora, ahora quizá haríamos otras, pero de alguna forma esas 5 áreas son las que se siguen recogiendo como lo que implica la promoción de la salud. Bueno, recientemente está la Declaración de Bienestar de la Carta de Ginebra, donde se han seguido avanzando en consensos internacionales sobre eso. Lo que es cierto es que las comunidades tienen mucho que ver con la salud y con esos determinantes. Si veis aquí, digamos, esta metáfora de los árboles, en la cual en las raíces están las condiciones estructurales, el tronco serían las comunidades. Cuando las comunidades tienen un tronco fuerte, donde hay sentido de comunidad, hay redes sociales, hay apoyo social, hay participación, liderazgo, eso genera que los resultados en salud sean más positivos, que no. Por tanto, eso es un factor clave relacionado con la determinación social de la salud. Esto también hay un enfoque que simplemente lo planteo de que no va a basarse solo en el déficit, en los factores de riesgo, en los problemas, sino basarse en las fortalezas, en los talentos y en las capacidades de las personas y de las comunidades. Y tuvo su origen sobre todo en este concepto de salutogénesis. O sea, no es... Normalmente en medicina siempre hemos hablado de la patogénesis. ¿Qué es lo que produce la enfermedad? Pues aquí se trata de qué es lo que produce salud. Y digamos que Antonovsky fue uno de los que empezó a promover esto, y simplemente os lo comento para que sepáis que podáis, digamos, acceder a esa literatura. Y a partir de ahí se ha definido lo que se llama el modelo de activos para la salud, en las cuales no es que se dejen de lado el déficit o los factores de riesgo, sino que se piensa potenciar los aspectos positivos, los talentos, las fortalezas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que genera salud? Y por eso la mirada es distinta, ¿no? Y va muy enfocado al ciclo vital. Ahora hay una gran influencia de considerar el ciclo vital desde que uno está en el embarazo hasta que la infancia, la adolescencia. Hay un proceso muy interesante, ¿no? Por supuesto, el contexto social, que ahí está el desarrollo comunitario, los determinantes sociales, el enfoque más multidisciplinar. Esto es lo que engloba el modelo de activos. Pues un activo es cualquier factor o recurso que potencia esa capacidad de las personas, que no necesariamente es un recurso y que sobre todo tiene que ver con lo que la gente piensa de que eso le produce salud. O sea, hay que saber un poco el porqué y analizar. O sea, que no todo sería un recurso, sino para determinadas personas. Y esto me da pie a hablar de lo que es la atención primaria. Yo creo que la atención primaria, ya sabéis que a veces se considera que es la puerta de entrada al sistema sanitario, pero estamos hablando de más allá. Y esto ya se dijo en la primera conferencia de atención primaria, que fue en Alma Ata en el año 78, ya definió una atención primaria más global, en la cual no es la puerta de entrada, no es un sitio donde la gente va cuando tiene un problema de salud, no es un sitio que tiene consultas de profesionales, sino que es un lugar que atiende a la comunidad y que atiende a todos esos factores que hay. Y si veis, ahí se ve claro que la atención primaria estricta es más pequeña y está incluido en el concepto de atención primaria de salud, que sería más amplio. Y ese concepto más amplio, por un lado, sería tener servicios de salud integrados, desde preventivos, asistenciales, ligados mucho a la salud pública, pero también, si veis ahí, hay un aspecto que es todo lo que tiene que ver con acción intersectorial, con servicios sociales, con educación, con otros, y por supuesto lo que tiene que ver con las comunidades y con el empoderamiento. Esto sería el eje de lo que significa la atención primaria de salud, que va más allá de un consultorio donde consulta a la gente, ¿no? Entonces, en este aspecto, en España se han elaborado iniciativas para potenciar este aspecto más comunitario y de salud.
y yo creo que simplemente pongo ahí el marco estratégico para la atención primaria, que fue del 2019, donde se reorientó un poco todo eso. Como veis, hay una estrategia concreta que habla de la orientación comunitaria de la atención primaria, y eso ha hecho que que todas las comunidades autónomas que diseñen una estrategia de salud comunitaria o atención comunitaria como la que se ha desarrollado en Aragón, que por cierto fuimos un poco pioneros, y aquí está también la responsable de la estrategia. Digamos, en Aragón se desarrolló en 2016 y a partir, digamos, del 2020-21, pues todas las comunidades están haciendo en eso. E incluso hay un plan 25-27 donde se está trabajando todos estos aspectos que tienen que ver con la gobernanza, con la salud comunitaria a nivel, digamos, de toda España. Y sí que me interesa que sepáis que existe en el sistema de salud están las carteras de servicios. La cartera de servicios define las prestaciones que existen. Y hay una prestación, el servicio 3.3, que es el servicio de atención comunitaria. Y ahí veis la definición que hay actual, en la cual son iniciativas con la comunidad en la que existe participación y coordinación con otros recursos. Y lo que tenéis más abajo, que está en un azul oscuro, esto es de la nueva definición del servicio de atención comunitaria, lo concreta en una serie de cosas, ¿no? Como los consejos de salud, la atención a personas cuidadoras, los proyectos comunitarios, el mapeo, la recomendación de activos. Es decir, ahí empieza a desdoblarse un poco muchos aspectos de este servicio. Y también desde el Ministerio se ha definido, también os recomiendo esta guía de acción comunitaria para ganar salud, porque ahí define un poco qué es esto, ¿no? Pues aquí habla de que es una dinamización de las relaciones sociales, buscando la cooperación en la comunidad, dirigida a esos tres aspectos: mejorar las condiciones de vida, reforzar la cohesión social y el capital social, y también mejorar las capacidades y las habilidades de las personas. Por supuesto, esto se hace a través de un cruce de saberes. Aquí se está hablando de que hay saberes que son de los profesionales, de su experiencia. Hay un saber académico basado en la evidencia, pero también está el saber de la experiencia de las personas. Entonces, se está dando mucho valor a la experiencia de las personas que son cuidadoras o que están enfermas de alguna manera. Ese saber que tienen hay que ponerlo en juego para buscar soluciones a los problemas. Y, por supuesto, plantea una metodología de trabajo que viene ahí un poco desde hacer equipos, a crear un equipo, hacer un análisis. Sería un poco, esto es algo que se desarrollará, me imagino, que a lo largo del curso. Pero, de alguna forma, plantea un poco todo el itinerario, el por qué, el para qué y los cómo. También a nivel, digamos, del Estado, quería mencionar que existe una alianza de salud comunitaria que surgió ya en el 2013, de la cual forman parte 28 entidades que son administraciones de salud pública, sociedades profesionales, centros académicos de universidades, facultades, que tienen un empeño en común en trabajar en la salud comunitaria. Entonces ahí, si queréis, tenéis una página web donde podéis ver, está la base de datos de activos, hay publicaciones, hay un glosario de términos. Yo creo que es también un sitio interesante en este. Bien, y yo ahora quería plantearos qué es la salud comunitaria. Nosotros entendemos, así lo hemos entendido en Aragón, que la salud comunitaria es la promoción de la salud en pequeños entornos. Claro, la promoción de salud a nivel macro, estamos hablando a nivel de país, a nivel de comunidad autónoma, donde vas a intervenir mucho en las políticas públicas y en muchos aspectos, ¿no? Pero cuando estás trabajando en un pequeño entorno, que puede ser un barrio, puede ser una comarca o un municipio, es ahí donde también se pueden desdoblar las 5 estrategias que se marcaron en la Carta de Ottawa, ¿no? Actuaciones educativas con una pedagogía crítica, actuaciones comunitarias dirigidas al desarrollo comunitario, el rediseño de los espacios, tanto físicos como sociales, y la reorientación de los servicios, mejorar la capacidad de los servicios sanitarios y otros servicios para que puedan hacer estas intervenciones. Y, por supuesto, también, aunque no se pueden hacer políticas públicas muy grandes, sí que se pueden aterrizar aspectos de abogacía y también, por supuesto,
un centro de salud tiene unas determinadas políticas o un centro educativo o unos ayuntamientos pueden desarrollar políticas de salud dirigidas a la equidad y a la salud. Y ya entrando un poco en Aragón, pues lo que quería resaltar es que existe una ley de salud pública que expresamente en el artículo 44 habla de la acción comunitaria y el trabajo en red, diciendo que se fomentará el trabajo en red con los grupos y agentes sociales en el territorio y que todos esos grupos y agentes sociales tienen el derecho a participar en todas las fases del proceso, desde el diseño hasta la evaluación. Y que, por supuesto, que la Dirección General de Salud Pública es la que puede acreditar estas redes. Yo sé que en estos momentos están en un proceso de acreditación de iniciativas locales digamos, de promoción de salud. Y otro aspecto es el plan de salud. Yo creo que es otra referencia importante. El plan de salud de Aragón 2030, ahí marca muchas directrices y aspectos que es bueno que, si vais a hacer intervención comunitaria, conozcáis. De experiencias, yo quería mencionar la experiencia que hay en la RAPS, la Red Aragonesa de Proyectos de Promoción de Salud, que se definieron una serie de criterios de calidad y se vio que era muy importante tener claro los valores de la intervención comunitaria con el proceso. El proceso es muy importante, la flexibilidad, la continuidad, la participación, y también con los resultados. Los resultados de un proyecto pueden ser mejora de capacidades, puede ser cambio en los servicios, cambios en el medio ambiente, en el entorno, y también con los agentes, ¿no? Entonces, hay 5 principios que yo creo que son muy interesantes y que son fruto de, en estos momentos hay 61 proyectos en la RAS, pero ha habido posiblemente cerca de 200 en estos casi 25 años, y estos 5 principios son aspectos clave para una intervención. Sería tener un enfoque de educación para la salud claro, que la participación de las personas implicadas también, la existencia de un equipo interdisciplinar y a ser posible intersectorial, la formación es otro elemento muy importante y, por supuesto, partir del análisis del contexto, porque cada realidad es distinta, y utilizar una metodología de planificación, evaluación y educativa que sea participativa y que sea abierta. Bueno, y tenéis también una herramienta, simplemente la menciono, hay una herramienta para valorar la calidad de las acciones de promoción de salud, pero en concreto, por ejemplo, en la acción comunitaria, ¿no? Entonces hay una serie de cuestiones del diseño y hay otras cuestiones, hay 2 criterios, que es activación de procesos de participación de los diferentes actores implicados en la iniciativa o promoción y sinergia de la iniciativa con los recursos locales y redes sociales del entorno, que son aspectos. Entonces, simplemente que sepáis que existe y que podéis, digamos, avanzando con Aragón, pues existe desde el 2016 la estrategia de atención comunitaria. Ahora tenéis la página web, está renovada. Yo por eso os invito a que la visitéis, porque ahí hay muchísimos recursos y ahí realmente podéis acceder a muchísima información. Aunque ya os lo explicarán, pues hay unas vías de acción de la estrategia que tienen que ver con el desarrollo de proyectos de atención comunitaria, la creación de una agenda comunitaria por cada equipo de atención primaria y la atención comunitaria basada en activos, que es incluir la recomendación de activos en la práctica de la atención primaria. Y, por supuesto, hay otro tipo de acciones coordinadas, como es el itinerario formativo, apoyos científicos, apoyos técnicos y las redes locales de salud, como las redes de salud en red en los barrios. Otro aspecto, quería hablar de un concepto que a veces cambia, que es la educación para la salud. Cuando al principio todo era educación para la salud, luego con la promoción de salud se fue poniéndoles nombres a las acciones más concretas, y ahora también se empieza a hablar de otro concepto que es alfabetización para la salud. Entonces, simplemente que una cosa es lo que los profesionales hacen, es el proceso de enseñanza-aprendizaje, y otra cosa son las competencias que alcanzan los usuarios, la comunidad, los participantes. Y que es muy importante, porque la educación para la salud es una acción que según el concepto de salud que se tiene un enfoque u otro. O sea, hay un enfoque que a veces solemos hacer los profesionales sanitarios, que es prescriptivo, que es decirle a la gente lo que tiene que hacer.
pensando que la gente le falta información y eso pues normalmente funciona poco, no suele funcionar mucho. Es decir, que no es que sea tan fácil de que las personas tengan cabezas vacías que sean fáciles de rellenar, no, es más complicado. Hay otro enfoque que es el motivacional, que tiene en cuenta los intereses, las necesidades, que busca, que ya es un aspecto más en la que pues, se utiliza pues, el marketing social, se cuenta un poco los recorridos, pero hay otro aspecto que es el participativo, que es realmente trabajar juntos en la identificación de soluciones. Ese sería que sería un nivel de alfabetización en salud crítico o más de más capacidad crítica. Entonces yo creo que todas las intervenciones no son puras ni de unas ni de otras, pero esto te ayuda a ver si tu intervención está más enfocada en un sitio o en otro, ¿no? Y por supuesto, dentro de esto echamos mucho mano de lo que es la pedagogía crítica y aquí siempre hablamos de Paulo Freire, que fue, digamos, de los que puso de relieve el que era importante que nadie se educa solo y que es de forma colectiva como puedes analizar la realidad, o sea, el ciclo de analizar a partir de tu experiencia, crear un diálogo, problematizarlo y pasar a la acción. Ese sería un poco el ciclo de una pedagogía crítica, ¿no? Y que, por supuesto, ahí el grupo tiene un papel muy importante, porque el grupo es un sitio donde se ponen en común todas las vivencias, las experiencias, los recorridos, las trayectorias, ¿no? Entonces, ese sería un punto clave. Y esto va unido también a otro concepto que es el empoderamiento, que yo creo que ya aquí pues todo el mundo, no sé si me atrevo yo a hablar aquí de empoderamiento, pero dicen que la prueba del algodón para saber si una experiencia es de promoción de la salud o de salud comunitaria, la prueba del algodón es si se ha producido empoderamiento o no. Esa sería una forma, digamos, de saber si lo que se ha hecho ha sido más cosmético o ha sido algo realmente que ha generado esos cambios, ¿no? Entonces aquí viene el empoderamiento, es devolver el poder a las personas para que tomen decisiones sobre su propia vida. Entonces, bueno, pues a mí me gusta esa de Freire que dice que es un proceso de diálogo que evoluciona pasando de ser un sujeto pasivo hasta llegar a ser un actor participativo. Es el tema del trabajo en red y la acción comunitaria. En Aragón se ha trabajado los temas de las redes, ahí la red es un elemento muy importante y normalmente a veces trabajan en silos los servicios sanitarios, los centros educativos, los servicios sociales, los servicios municipales. Cada uno trabaja en su ámbito y no existe conexión, aunque estén trabajando en el mismo territorio y con la misma población. Claro, esto es un problema que hay que, digamos, superar. Para ello, a mí me gusta este modelo de Bergen de funcionamiento colaborativo, que lo enfocaron sobre todo al ámbito de la promoción de la salud, donde veis un inicio donde se ponen en común lo que distintas entidades o instituciones quieren compartir, porque se supone que tienen un objetivo más o menos en común. Y luego está el proceso de colaboración, que es un poco esa caja negra a veces que no sabemos un poco cómo funciona, pero que viene a decirnos que son los aspectos que hay que cuidar, porque claro, el resultado de esa colaboración, como veis ahí, puede ver que sean resultados aditivos, es decir, que sea simplemente la suma, con lo cual lo pueden hacer por separado igual, o puede haber sinergia, es decir, que cuando la sinergia es que cuando juntos se alcanzan mejores resultados que cada uno por separado. Ese sería el aspecto ideal, aunque también puede haber resultados antagónicos, a veces puede ser peor el hacerlo juntos, ¿no? Por eso hay que analizar esos temas que tienen que ver con la interacción, con el liderazgo, con la comunicación, con los roles, y ahí es un punto que en la acción comunitaria es importante trabajar. Bien, voy a pasar, esto es Salud en Red en los barrios, aquí pongo algunas experiencias que sepáis que han existido. Yo destaco mucho la importancia de tener unos valores de partida, que es el respeto, la confianza, la transparencia, la reciprocidad y la construcción compartida. Es decir, las cosas necesitan un tiempo para desarrollarse y necesitan, sobre todo, crear esa confianza. Eso es quizá el aspecto más difícil, es crear confianza entre las distintas entidades. Bien, y aquí hay un ejemplo que eso lo podéis ver, que es la salud en red en los barrios, por ejemplo, el de Las Fuentes,
donde hay un grupo promotor, donde implica una red de salud de barrio y se producen esas sinergias y se fomenta una dinamización de los activos, ¿no? Ahí tenéis incluso el enlace de la Feria de Salud que se hizo en el 2023 y que, bueno, realmente fue una sinergia muy, muy interesante. Otro ejemplo es de un proyecto de prevención de soledad no deseada en Las Delicias, donde centros de salud, centros municipales, la asociación de vecinos han trabajado de forma colaborativa para identificar y trabajar con las personas que están en soledad no deseada. Es decir, esto sería un ejemplo. O estrategias de coproducción. Ahora se está dando mucha importancia al codiseño, es decir, que un servicio sanitario no es algo que uno consume, porque si estamos en una óptica consumista, de yo quiero estos fármacos, yo quiero estas pruebas, eso no lleva buen camino. Por tanto, es importante que exista reciprocidad. Incluso, pues este proyecto de IGEA de Valdefierro son un grupo de mujeres que ellas han aprendido, han desarrollado un saber de salud sobre sus cuerpos, sobre sus capacidades, un poco recordando a otro muy famoso que fue el colectivo de mujeres de Boston, que fue pionero, con la publicación que podéis encontrar es Nuestros cuerpos, nuestras vidas, ¿no? Que fueron replanteándose la concepción del cuerpo, de la sexualidad y de muchas cosas, ¿no? Por supuesto, la red de la Escuela de Salud también es otro espacio de colaboración entre organizaciones de pacientes y servicios sanitarios para buscar un trabajo colaborativo. Yo ahí os subrayo este documento de Henry Cerasi de desarrollo de la alfabetización en salud. Tenéis ahí el enlace porque ese es el documento de OMS más actualizado sobre esto y plantea un enfoque de desarrollo basado en la metodología Ofelia que creemos que es muy interesante. Otro aspecto donde también se hace acción comunitaria es en los centros educativos y ahí quiero subrayar la importancia de que el centro educativo sea un centro de salud. Eso significa que es una escuela promotora de salud, o sea, es un lugar donde se viven experiencias coherentes con la salud y tiene estas características, ¿no? Tiene un enfoque global, se trabajan los derechos, se trabajan la equidad, la educación inclusiva. Entonces, esto parte de no hacer promoción de salud en la escuela, de intervenir y hacer cosas, sino que la escuela sea la que lleva el protagonismo y lleva el liderazgo. O sea, es muy importante que el liderazgo lo lleve el centro educativo. Entonces, ahora en estos momentos hay recomendaciones de UNESCO y de OMS y también hay esa guía de escuelas promotoras, que es una guía que se ha sacado en España, se sacó el año pasado, sobre convertir los centros educativos en escuelas promotoras de salud, que tiene que ser un proceso endógeno. Ahí también tenéis información del MOOC que se está haciendo ahora y que podéis apuntaros, aunque se esté hasta el 20 de febrero os podéis apuntar porque así tenéis acceso a los recursos y a la documentación que hay ahí. Por supuesto, en una comunidad escolar también hay participación de toda la comunidad educativa y de la local. Entonces aquí se ve todos los activos que identificaron en los centros educativos, incluso un eslogan en la escuela, prohibido no entrar. Yo creo que es que los centros educativos tienen que ser sitios donde las familias entren y haya un diálogo con el profesorado y con todas las personas que hay ahí. Yo creo que es una gran oportunidad para trabajar. Otro aspecto es el tema de los consejos de salud, que ya sabéis que es un órgano de participación de las zonas básicas de salud, de los centros de salud. Sería un poco como el consejo escolar, pero a nivel de... ¿Vale? Entonces, saber que existe también una guía muy importante y que esto se va a comentar, que es en Evalúa GPS, que hay una herramienta para analizar el grado de participación. Por supuesto que la participación es una cosa escalada, que hay varios niveles. Participar no es asistir, es mucho más complejo. Y saber que existe una hoja de ruta de los consejos de salud, es decir, que el Consejo de Salud tiene una serie de acciones que puede hacer, desde un análisis compartido, el mapeo de activos, la valoración del acuerdo de gestión clínica, hacer de conector de redes de la zona, la comunicación y la transparencia y la evaluación. Son aspectos que un Consejo de Salud puede y debería hacer. Y ya sacando un poco las lecciones aprendidas.
¿Cómo generar el cambio? Esto sería un poco ya las conclusiones. Pues, por supuesto, haciendo un buen proyecto. Un proyecto es una propuesta de cambio. Y esto creo que sabéis, y el hacer proyectos es un aspecto clave. Y hay otro aspecto también que es cómo son los centros, ¿no? Entonces, siempre pensamos que siguiendo la curva de Gauss hay una mayoría silenciosa. También hay un porcentaje de profesionales en cualquier centro, sea el centro educativo, de salud o de servicios sociales, que están quemados. Hay otros que son entusiastas, hay otros que son inmovilistas o, diría yo, boicoteadores, y también hay innovadores. Entonces, el asunto consiste en apoyar a los innovadores y a los entusiastas para que generen propuestas de cambio asumibles por todo el centro, porque lo que hacen los inmovilistas es boicotear el cambio. Eso es muy fácil. Boicotear es lo más sencillo que hay en el mundo. Construir es lo difícil. Entonces, para eso es importante basarse en los innovadores y en los entusiastas. Por supuesto, compaginar el enfoque de arriba abajo con el de abajo arriba. Yo creo que eso es una clave muy importante, ¿no? Y asegurar que lo que se haga tenga continuidad y sea sostenible, para que no sea algo que luego se genere tierra quemada, ¿no? Y, por supuesto, esto es un cambio de la animación sociocultural. Hay que hacer procesos de motivación, formación y organización. Estos son procesos que se van generando. Otras lecciones aprendidas son ¿qué habilidades? Pues aquí os presento las habilidades del proyecto marco de promoción de salud, que hay una serie de habilidades que tienen que tener presentes, pero a mí me gusta más trabajarlo con una serie de metáforas de cuáles son las habilidades, qué habilidades se necesitan para construir el cambio y para ser un dinamizador comunitario. Tienes que ser una abeja cooperativa. ¿Cómo se trabaja cooperativamente? Tienes que ser una grulla para que sepa orientar hacia dónde hay que ir. O tienes que ser un delfín que tiene la habilidad de comunicarse con distintas especies. O, por supuesto, puede ser un camaleón, que el camaleón es capaz de cambiar y de innovar, porque no vale esto se ha hecho siempre así. Por supuesto, también están los que dicen que lo más importante es ser un salmón que sabe subir contracorriente, porque a veces esto no va a ser la corriente principal. Y también está el ser hormigas, porque las hormigas tienen una capacidad y una tenacidad para construir y hacer los caminos por donde ellos piensan. Y, en definitiva, esto es también las conclusiones de una jornada de la RAPS, donde dice, el secreto está en la masa, que hacíamos un poco de panaderos, era la metáfora del panadero. Entonces, la harina es la comunidad, y para eso hace falta que haya una masa madre, que esa es la trayectoria, el recorrido que haya habido previamente, y hace falta una buena levadura, que es la motivación, fundamentalmente, de los agentes que hay ahí. Por supuesto, aquí dicen, el agua es el equipo es el que dinamiza un proyecto. Por supuesto, tiene que haber un poquito de sal, que le dé alegría, y el tiempo es lo que genera proceso. El tiempo es un elemento fundamental. Y, por supuesto, la temperatura para generar sostenibilidad. Y, bueno, pues esto es... Gracias. Bueno, ahora tenemos un pequeño tiempo de debate, preguntas, algunas, quien quiera plantearle sugerencias, preguntas, dudas, algo que se haya quedado un poco en el tintero, es el momento. Entiendo que ha sido un poco una ametralladora de muchas cosas. No, pero yo creo que sí que has hecho... Pero bueno, era una panorámica. Muy interesante, además ha conectado con muchas cosas que hemos empezado a ver en la asignatura y que incluso vamos a ir viendo. Yo tengo una pregunta porque solamente tenía entendido la acción comunitaria en Aragón y en muchas zonas de España ya no estaba como que no se la promovía tanto, entonces, ¿cómo se llevan a cabo estos proyectos? Desde el ámbito de la salud, ¿no? Sí, desde el ámbito de la salud. Digamos que... Perdona, Javier. ¿Perdón? Javier, perdona que te interrumpa, soy Alberto. La pregunta que han formulado en el auditorio no se ha grabado, no se ha escuchado. ¿La puedes reformular tú o pedir a la persona que la ha hecho que hable un poquito más alto?
Sí, bueno, creo que lo que venía a preguntar es como que pensaba que la acción comunitaria no se hacía en la atención primaria, que se había relegado. Entonces, ¿por qué se ha vuelto y quién lo hace? Vendría a ser la pregunta. Digamos que vamos como en la ley del péndulo, es decir, que hay movimientos que dependen de políticas globales. En estos hubo un momento, digamos, una época gerencialista en la que a los centros de salud solo se les pedía atender rápidamente a los pacientes y atender todas las quejas en un modelo consumista. Ahora se ha visto que eso es insostenible porque gran parte de los problemas de salud se pueden solucionar de otra manera, no con la... Entonces, el cambio ha venido porque el propio sistema necesita cambiar este modelo consumista y tenemos que ir hacia otro modelo donde se asuman más una responsabilidad, decisiones compartidas. Ahora se está hablando mucho de que tanto en la consulta individual tiene que haber decisiones compartidas. El paciente tiene que tener información, pero también tiene que tener formación para tomar decisiones. Entonces yo creo que en Aragón desde el 2016 ha habido un cambio y se ha generado esto. Y esto ha hecho que se haya reconocido dentro de lo que es los acuerdos de gestión clínica. Es decir, que ahora esto puntúa para su desarrollo profesional, que antes no se contaba. Entonces, esto ha sido un cambio decisivo. A partir de ahí, han empezado a hacer proyectos que tienen que ver con cuidadores, con mujeres embarazadas, con personas mayores, con niños. Es decir, que a poco que empieces a plantearte, empiezas a ver necesidades en las cuales la respuesta colectiva es mucho mejor que la individual. Es decir, si tú en vez de formar a cada cuidador por separado los juntas, haces un grupo de personas cuidadoras, es hasta más eficiente. Entonces estamos en un proceso de cambio. No sé si Belén quiere, pero si Belén quiere tienes que venir aquí, porque si no, no se escucha. Si no me pongo así a jarras y grito, yo creo que la acción comunitaria ha estado siempre, pero depende de cómo se vea o cómo se mire o quién ponga el foco o dónde se enfoque la cámara. Yo ayer por la tarde fui a ver la película 47, no sé si la habéis visto, y me pegué llorando todo el rato, porque es lo que pasó en el barrio Oliver, exactamente igual que la película del 47, donde yo hice la especialidad en medicina familiar y comunitaria, donde los sanitarios rotábamos con los trabajadores sociales, con la trabajadora social el primer mes que llegábamos allá a hacer la especialidad. Y eso sucedió, y ahí había acción comunitaria en estado puro, necesidades, detección. Entonces, yo creo que los sistemas, me da igual de salud, me da igual el social, me da igual el educativo, depende de cómo ha interesado. El tal ha puesto la cámara, no sé si Alberto me oye, ¿no? Me diga, o no, ¿no? Entonces yo creo que la acción comunitaria ha estado siempre, porque si no, no hubiéramos llegado a donde estamos, ni vosotros ni vosotras estaréis aquí estudiando en esta universidad. La cuestión es qué estamos mirando, o dónde hemos mirado. Entonces aquí, bueno, pues en este momento, a nivel de salud, pues yo tuve la suerte de pues, estar con profesoras de la universidad como Rosa Magallón o con Javier Gallego y hacer mi tesis doctoral en este tema y poder visibilizar lo que se hacía en Aragón en este sentido. Y poder luego transferir a la práctica, gracias a una política pública, esto que está pasando. Pero la acción comunitaria ha estado siempre. Por eso creo que el reto, y eso es lo que vamos a trabajar en el curso al que todavía os podéis apuntar, aprovecho aquí un momento. Creo que es importante reconocer lo que se hace y trabajar sobre lo que se hace, porque muchas veces los profesionales o gente que nos formamos para ser profesionales y trabajar en territorios, acabamos imponiendo, ¿no? Y la gente la gente se organiza hace muchos años y a veces lo que necesitan es de nuestra fortaleza como técnicos, cada uno en su ámbito, para tirar para adelante. Pero la gente lleva mucho tiempo tirando para adelante. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta? Lo del grito era para que se me oyera, el que ha quedado ahí como... Tenemos
tenemos dos tipos de público, porque hay, aparte, además de profesorado de la facultad, hay estudiantes y hay profesionales que os habéis inscrito en el curso. No sé si hablen de las personas que estáis inscritas en el curso un poco también. Yo sí que quería comentar una cosa un poco. Fuerte, fuerte. Muchas gracias. Es que estoy un poco afónica. Yo vengo de servicios sociales, entonces me gustaría destacar como lugar privilegiado los servicios sociales comunitarios y las fortalezas que tienen para poder trabajar todo esto. Y a ver si somos capaces de poder buscar ese espacio de colaboración y ese espacio conjunto donde no nos demos codazos y podamos trabajar juntos. Sí, ha preguntado sobre la colaboración entre servicios sociales Sí, bueno, y servicios... era una aportación. Sí, porque sí que creo que tenemos un lugar privilegiado para trabajar muchas cuestiones y para trabajar en torno a la salud y a los cuidados. Yo creo que ahí se puede avanzar mucho y que es lo que se haga en cada zona, en cada comunidad, es un avance muy importante del cual luego tendrá que subir de abajo arriba. Es decir, que no hay que esperar a que las directrices vengan de arriba, sino que muchas experiencias en la práctica van funcionando. O sea, que yo creo que ese sería el modelo del abajo y el arriba. Es lo que tenemos en las manos. Arriba no podemos hacer nada, pero abajo ¿dónde podemos poner? Yo vengo de la salud y ahora estoy en servicios sociales, así que veo la fortaleza de las posibilidades de trabajar. Desde la organización del curso, Esta está apuntada. Pero no, yo voy a entrar como en la respuesta, en una aportación en base a lo que plantea. Creo que la propia organización del curso que se encaje, que parta de la escuela, de la Facultad de Trabajo Social, que se realice en el Colegio de Trabajo Social y que en la organización hayamos participado desde la facultad, desde nosotras, desde las profesionales de la acción comunitaria vinculadas al trabajo social y desde la salud. A mí me gusta especialmente, creo que a todo el equipo que hemos organizado la formación, porque en realidad la acción comunitaria, en la acción comunitaria somos necesarias todas y no sobra nadie, pero a veces falta gente. No nos la podemos atribuir solo desde el trabajo social, no solo hacemos acción comunitaria desde el trabajo social, ni tampoco podemos dejar de estar como trabajadores sociales desde el trabajo social. Pero ni sobra ni falta nadie. Y tenemos que, en una comunidad formamos parte la salud, el trabajo social, los servicios sociales, la educación y todo lo que queramos meter. Entonces, en la acción comunitaria, ahora aquí estamos hablando desde la salud y el trabajo social. Pero cabe todo el mundo, claro. No, que solo refuerza. Sí, temas de vivienda, por ejemplo, la importancia de los problemas de vivienda, ¿no? Que tienen hoy por hoy muchos, ¿no? El habitacional, vosotros mismos, ¿no? No sé, si tenéis casa sola, vivís solos, el problema habitacional es un problema que va a llegar, ¿no? Y que va a estar en nuestros barrios, en nuestros terrenos. ¿Cómo lo vamos a abordar? Desde los servicios sociales, desde el centro de salud. Ese es el espacio. Desde la asociación de vecinos del barrio, desde, ¿no? ¿Cómo vamos a abordar eso? Eso es lo que nos hace, lo que está detrás de la acción comunitaria y de promover el bienestar de las personas, ¿no? Y entonces ahí todo el mundo tiene... Yo creo que la clave es que estamos trabajando con la misma comunidad y con las mismas personas. Entonces, nuestra obligación es de trabajar juntos, porque la gente no sabe dónde empieza una cosa y dónde empieza otra. La gente tiene sus vidas. Entonces, yo creo que nos corresponde a los sistemas sociales y de salud buscar esas
vías de comunicación porque estamos trabajando con las mismas personas. Entonces ahí los mensajes tienen que ser similares y es donde se pueden crear sinergias. Por eso yo os planteaba ese modelo de Bergen, porque da pistas de cómo se consigue una colaboración que sea fructífera, que produzca sinergias y no produzca a veces antagonismos, ¿no? Bueno, si os parece, Elisa, Xavier. Lo primero, agradecer a Javier esta inspiradora inauguración del primer curso de acción comunitaria en la Universidad de Zaragoza, porque escuchándolo yo no sabía si quería ser ya, mi hija está estudiando enfermería, dar una asignatura de comunitaria, ¿no? Desde la medicina también se habla del tema de medicina y compartiendo un poco los materiales o escuchándote a ti o leyendo la estrategia, yo no veo ninguna diferencia ni metodológica, ni de abordaje, ni de objetivo final, que es la mejora del bienestar de la población. Y estamos aquí, la mayoría somos profesionales, pero también somos ciudadanas y ciudadanos, residimos en sitios. Y echamos de menos, llamada de teléfono de otro de una comarca, oye, a la sesión esta podría venir educación de adultos, enfermería. Hombre, por supuesto, si vamos a hablar de la parte comunitaria de los servicios sociales, es que toda esta gente forma parte de la comunidad. Creo que en el mundo. Planteaba, ¿no? Que no solo son servicios sociales adultos, sino al final el territorio compone una serie de sistemas. Porque como ciudadanos nos merecemos que haya una organización comunitaria, porque el desarrollo comunitario es el cambio, pero la organización comunitaria es esa, lo explica muy bien Javier, esa puesta en común de profesionales, recursos, activos financieros, etc. Y se está perdiendo dinero, desde nuestro punto de vista, de toda la gente que estamos en intervención, y no logrando objetivos, estamos perdiendo eficacia. Entonces ha sido como muy inspirador. Yo creo que la gente, el estudiantado que hay en clase, que atiende en clase normalmente, se habrá sentido muy identificado con muchas de las cosas es decir, lo que decimos los profes o las profes es lo que dice gente en otros ámbitos, en este caso de la salud, y me ha parecido súper interesante poder escucharlo. Y antes de que os vayáis corriendo, el estudiantado tiene sus horarios, pero hay aquí gente que está inscrita en el curso y que ha podido venir, porque esta sesión inaugural era fuera del horario del curso, que es de 5 a 7, precisamente para que pueda asistir gente del mundo profesional. No os vayáis la gente que estáis inscritas, porque como sabemos para presentarnos y todo eso, pues nos vamos a ver el miércoles en la primera sesión de teoría y práctica. Aquí se queda ahora la gente del grupo de LISA, del grupo 2, de Trabajo Social con Comunidades, y muchísimas gracias a Javier, ¿ok? Como va a quedar grabado, pasaremos un link y lo distribuiremos, ¿vale?